Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar analizando las razones de por qué México y su fútbol ha dejado de ser el mejor de CONCACAF. Una selección y una liga que históricamente ha sido la más destacada de su confederación, pero que en los últimos años hemos visto cada vez como ha crecido menos e inclusive ha perdido nivel en cuanto a su rendimiento, tanto a nivel selección como a nivel liga, mientras que otros países también de esta confederación han seguido logrando crecer y mucho. Entonces, ¿por qué México se ha quedado estancado y no ha logrado justamente seguir creciendo y al día de hoy inclusive poner en riesgo un reinado que históricamente siempre le ha pertenecido? Así que espero que les guste mucho la idea del video y que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan también en mi otro canal secundario y en las redes sociales, TikTok e Instagram, donde tienen todos los links en la descripción. Y sin dar muchas más vueltas, comenzamos con el video. Más allá que puedan estar de acuerdo o no con el título del video o con mi apreciación respecto de que México ha dejado de ser la mejor selección de CONCACAF, que obviamente es discutible y sigue siendo un aspecto subjetivo, hay datos que son claros y que no se pueden refutar. En los últimos años México ha estancado su crecimiento, mientras que sus principales competidores dentro de la confederación han seguido escalando y subiendo en cuanto a rendimiento y nivel. Por ejemplo, en la Copa de Oro de la CONCACAF, que es el máximo título que se disputa dentro de la confederación a nivel selecciones, algo similar a lo que es la Eurocopa en la UEFA o la Copa América en CONMEBOL, México históricamente era la amplia dominadora y lo sigue siendo el día de hoy en cuanto a cantidad de títulos. Tiene 11 títulos justamente de esta Copa de Oro. Sin embargo, si desglosamos, por ejemplo, los últimos 20 años, que es el periodo al cual me refiero, en el cual siento que México se ha estancado, México ha ganado 5 títulos, mientras que Estados Unidos, que es al día de hoy, y también creo que también históricamente su máxima competencia, se ha quedado con 6 títulos de la Copa de Oro. Quiere decir que los estadounidenses han logrado más títulos que los mexicanos en los últimos años, cuando históricamente, si nos ponemos a observar, Estados Unidos solamente tenía un título, mientras que México poseía 6 hasta lo que fue el comienzo de este nuevo milenio. Si nos vamos a la Liga de Naciones, esta nueva competencia que se está disputando en distintas confederaciones, en la UEFA por ejemplo también la podemos encontrar, la primera edición, justamente en la final se enfrentó Estados Unidos con México y los estadounidenses se quedarían con el título ganando 3-2. Y hace solamente unas horas o un día se volvieron a enfrentar en la edición de esta temporada, en la cual se cruzaron en semifinales, y México se fue goleada y humillada por los Estados Unidos al perder por 3-0, lo cual obviamente le da la posibilidad a Estados Unidos de intentar revalidar el título, mientras que los mexicanos se van a tener que conformar simplemente por ir con el tercer puesto. En cuanto al historial entre México y Estados Unidos, podemos ver cómo también históricamente México ha dominado y sigue dominando ampliamente el historial. De 75 encuentros en los cuales se han cruzado, 36 han sido victorias para el Tri, 23 para los norteamericanos y 17 han sido empates, con 145 goles a favor para México y solamente 90 para Estados Unidos, casi la mitad de los goles que ha metido México cuando se han enfrentado. Sin embargo, si analizamos los últimos 6 enfrentamientos, podemos ver cómo de los últimos 6, 4 han sido victorias estadounidenses, 2 han sido empate y México no ha podido ganar en los últimos 3 años en los cuales se han enfrentado en estas 6 instancias, tanto finales de Liga de Naciones, tanto amistosos y como también lo que son las eliminatorias rumbo al mundiales que en ese momento eran rumbo a Qatar. Más allá de eso, también si vemos el rendimiento particular de México en el torneo más importante de selecciones, que es la Copa del Mundo, todos sabemos lo que ha ocurrido del 94 a Rusia 2018, una selección mexicana que llegando de la manera que llegue nunca ha logrado superar los octavos de final. La famosa maldición que lo ha perseguido durante 7 mundiales. Y para colmo, si faltaba, un dato que sea aún más demoledor, en la última competencia que fue en Qatar 2022, no solamente no logró llegar a los octavos de final, sino que terminó perdiendo en la fase de grupos, quedando eliminada. Esa selección del Tata Martino que fue uno de los grandes fracasos que vimos en la competencia. Pero esto no queda ahí, porque inclusive en México a nivel formativo, por ejemplo, en este último mundial que se jugó sub-20 de la categoría, en el año 2023, con sede en la Argentina, los mexicanos también sorpresivamente se terminaron quedando afuera de torneos que los cuales generalmente no solo clasifican, sino también son protagonistas porque a nivel juvenil, México históricamente, a nivel sub-20 y sub-17, ha sido una muy buena selección, lo cual nos deja a las claras que México en el último tiempo, más precisamente en los últimos 20 años, se ha estancado en cuanto a crecimiento, mientras que las demás selecciones y ligas de CONCACAF han continuado con su crecimiento y proyección.
Sin duda los Estados Unidos es el país que más ha crecido en el ámbito del fútbol, a menos en CONCACAF. Una selección que ha ganado varias copas de oro, una selección que tiene proyección en cuanto a sus futbolistas, una selección, o mejor dicho, un país que está armando una liga muy interesante como la MLS, en la cual obviamente están trabajando, pero quizás a diferencia de otras, no solamente intentan llevar grandes figuras que están por retirarse, sino que también apuestan al talento joven de equipos sudamericanos y también obviamente de jugadores mexicanos y estadounidenses y empezar a invertir en las fuerzas básicas, como muchas veces se dice. Canadá es otra selección que es un muy buen ejemplo de cómo ha crecido en el último tiempo. Una selección que prácticamente no existía en CONCACAF y que la vimos clasificar al último Mundial de Qatar y además terminar en primera posición en lo que fue la eliminatoria. Algo histórico para Canadá y viendo varios jugadores de su selección jugando en equipos y ligas europeas. Costa Rica también se ha mantenido, una selección que históricamente es muy buena y que también se ha mantenido en CONCACAF. Vimos, por ejemplo, en el año 2014 su histórico cuarto de final, dejando afuera, por ejemplo, nada más y nada menos que a Inglaterra o a Italia en el camino, pero seguimos sosteniendo lo mismo. México en los últimos años no solamente ha mermado su crecimiento, sino que hemos visto cómo ha empeorado. Yo creo que la última selección mexicana que realmente vi con un nivel interesante a nivel internacional compitiendo fue en el año 2006, en lo que fue el Mundial de Alemania, cuando se chocaron en los octavos de final frente a la selección argentina, en ese momento la selección mexicana dirigida por Ricardo Lavolpe, con muy buenos jugadores, como por ejemplo quizás el máximo abanderado que tenía Rafael Márquez jugando en el Barcelona, pero tenía muchos otros jugadores interesantes, tanto en la Liga Mexicana como también jugando en la Liga Europea, que jugaron un gran partido frente a la selección argentina que después lo terminan perdiendo en el tiempo extra, pero en el cual México en muchos pasajes del partido había sido superior contra una de las candidatas. ¿Qué pasó con esa México que se enfrentaba mano a mano con las potencias y en muchos momentos le hacía partido y podía soñar con ganar, a una México que en el último tiempo le cuesta jugar partidos hasta inclusive con las selecciones débiles de su propia confederación? En cuanto a las razones o al por qué el fútbol mexicano se ha estancado en el último tiempo, creo que son muchas y lamentablemente todas se conjugan para terminar haciendo un combo que es muy difícil del cual México pueda salir si no empieza realmente a cambiar el rumbo en cómo dirigir tanto su selección como su liga. Porque acá el problema es la base en cuanto a lo que ha sido en el último tiempo la liga mexicana, que en el largo plazo termina afectando también a su selección. Una nula política y oportunidades para los jóvenes mexicanos. Vemos cómo cada vez más México incorpora talento extranjero, argentinos, colombianos, ecuatorianos. Hemos visto también cómo llegan jugadores inclusive de Europa y cada vez se le dan menos oportunidades a los jóvenes que ellos mismos producen. Y además, lo que son las canteras de los clubes mexicanos cada vez forman menos jugadores, hay menos oportunidades para ellos en primera división, lo cual obviamente también termina desmotivando muchas veces a estos chicos. Sumado también a una política de fichajes que es muy difícil de entender, es algo que prácticamente no se ve en otro lugar en el mundo, simplemente en México, como los jugadores que más resaltan en el fútbol mexicano tardan años y años en irse y muchas veces nunca se terminan yendo. Vemos cómo jugadores en México se venden entre la misma liga, pasan de Cruz Azul a Pachuca, de Pachuca a América por 10, 8 millones de dólares y son jugadores que no tienen realmente ese valor de mercado, que si por ejemplo en vez de 8 saldrían 4 o 5 seguramente tendrían oportunidades de irse a jugar al fútbol europeo. Esto obviamente limita las probabilidades de que vayan a jugar al viejo continente, que como sabemos es el lugar donde más crecen los jugadores. Lamentablemente esto termina equiparando el nivel hacia abajo, los jugadores no tienen la posibilidad o el roce con los mejores jugadores del mundo, cada vez son menos los mexicanos que van a jugar a Europa y eso obviamente después termina afectando a la selección, porque como tenés una selección mexicana casi en su integridad conformada con futbolistas de la liga local, que al mismo tiempo tampoco es de la más competitiva, porque muchos de los jugadores que se terminan llevando, resaltan ahí, son jugadores que en sus ligas quizás no son los más destacados y que justamente no tienen el nivel para jugar en grandes ligas y por eso terminan en el fútbol mexicano, termina haciendo que tu selección se equipare al nivel de los equipos mexicanos. Y claramente cuando te enfrentás a selecciones de mediano nivel hacia arriba, terminás perdiendo y no terminás teniendo el mismo nivel por el escaso roce que tenés a nivel competencia internacional. El formato de competencia tampoco ayuda, torneos cortos en los cuales al existir una liguilla, los equipos que terminan sextos, séptimos u octavos tienen la posibilidad de poder competir por el título, cuando en realidad son equipos que deberían haber terminado en la mitad de tabla de un torneo y muchas veces después terminan saliendo campeón o teniendo la probabilidad de ser justamente ganadores del título. La falta de ascensos y descensos obviamente
te da una comodidad en cuanto a lo que es el crecimiento y la expansión de los equipos o la competitividad que no se ve prácticamente en ningún lugar del mundo. Todos los equipos tienen que seguir mejorando, tienen que incorporar jugadores para poder sostenerse en primera división. Eso en México evidentemente no lo tenemos. Desde el momento en el cual hace unos años decidieron separarse completamente de la Conmebol, antes veíamos equipos mexicanos tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana y a su propia selección teniendo la posibilidad de participar en la Copa América. Eso ya no lo hemos visto, lo cual obviamente te quita roce internacional y nivel de competencia. No es lo mismo enfrentarse, lamentablemente, sin desmerecer a ninguna selección, a Trinidad y Tobago o Haití que enfrentarse a Brasil o Argentina. No es lo mismo enfrentarse a los mejores equipos de Nicaragua o Guatemala que enfrentarse a los mejores equipos de Argentina o de Brasil, por ejemplo en la Copa Libertadores. Y evidentemente todo esto también termina siendo un combo que el fútbol mexicano cada vez se empareje más y más hacia abajo. Parece cada vez más un negocio y no tanto en enfocarse en lo importante que tendría que ser para la Liga Mexicana y la selección, que es la parte deportiva. También vemos cómo los dirigentes no han acertado en el último tiempo en cuanto a la gerencia en la selección. Los últimos técnicos realmente parecen más manotazos de ahogados por un nombre que pueden llegar a aportar, como el caso de Martino o Diego Coca, que son antítesis en cuanto a sus ideas futbolísticas, y estos mismos técnicos quizás en el caso, por ejemplo, de Martino, por el desconocimiento del fútbol mexicano, no han logrado triunfar, no han logrado plasmar una idea. Como les comentaba, cada vez hay menos jugadores europeos, o mejor dicho, jugadores mexicanos jugando en el fútbol europeo. El caso de Santi Jiménez quizás sea el más notorio, el que al día de hoy puede llegar a prometer más cosas, pero quizás como hoy en día tenemos un Santi Jiménez que es el máximo baluarte junto quizás a Edson Álvarez en el fútbol europeo. Antes tenías los Chicharito Hernández, los Giovanni Dos Santos, los Andrés Guardado, los Rafael Márquez. Era muy común ver jugadores mexicanos en un muy buen nivel en las ligas de Europa, y al día de hoy, si miramos las 5 grandes ligas europeas, no hay un solo mexicano que destaque. Y seguramente hay más razones que la gente de México debe conocer mucho mejor que yo. Cuestiones de corrupción, cuestiones que tienen que ver o están ligadas a cómo se gerencia el fútbol mexicano, cómo los propios empresarios deciden las cuestiones que tienen que ver desde lo futbolístico, pensando más en lo económico y no tanto en lo deportivo. Pero eso también se lo puedo dejar a ustedes en los comentarios. Creo que desde afuera, desde obviamente una mirada más lejana al fútbol mexicano, esto es lo que yo puedo observar, que creo que al día de hoy lo frena y no les permite seguir creciendo, a comparación de, como les decía, Estados Unidos, Canadá o Costa Rica, que en el último tiempo, tanto a nivel selección como también a nivel clubes, porque la MLS ha tenido un impacto importante a nivel local, han seguido creciendo y no así el fútbol mexicano. No mucho más para decir, espero que les guste la idea del video y sobre todo me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal, activen la campanita, que me sigan en las redes sociales que tienen todos los links en la descripción, y sin dar mucha más vuelta nos vemos mañana en un próximo video.